Bien, vamos a reanudar la sesión. Como dije esta mañana, tenemos dos comunicaciones sobre Mater et Magistra, y en la primera se aborda el tema del salario, en la segunda la cuestión del trabajo y en relación con las desigualdades sociales y la participación de los trabajadores. Estas dos comunicaciones tienen un poco en común esa preocupación por la cuestión de fondo del trabajo, y es lo que aprovechamos, que son expertos, tanto Fernando Díaz como Gregorio Burgos, expertos en cuestión de pastoral obrera, ¿no? Y que llevan trabajando en ese campo hace mucho tiempo. Goyo, para todos, pues hizo aquí el máster en doctrina social en esta casa hace muchos años, y Fernando Díaz lo está haciendo este año, o sea que la pastoral obrera está bien encarnada en esta casa. Pues bien, vamos a comenzar de tal forma que irremediablemente a las 2 menos 10 salgamos. Sí. Venga. Bueno, pues un saludo. Le ha salido lo de la máster. Así. Es un saludo a todos y todas. Bien, como he dicho, sí, estuve yo 2 años, me parece que fue en el 92, ¿no? Cosa que en el 92, haciendo el máster aquí, interesado con esto, para después poder llevar al movimiento apostólico, a la UAC, pues todo esto. Y también ahí nos ayudó mucho Ildefonso Camacho para hacer un cursillo sobre estos temas. Un cursillo que se ha ido dando por todas las diócesis, donde hay OAC, y más de 2.000 personas ya han ido recibiendo este cursillo. Bien. Yo me voy a fijar en 2 temas: atención a las desigualdades sociales y a la participación de los trabajadores. Tened en cuenta que la Mater Magistra toca muchísimos más temas, pero bueno, había que fijarse en algo muy concreto. Y primero, pues dar gracias a Dios por esta encíclica de Juan XXIII. Esta encíclica, que es la primera después de muchos años, desde el año 61, desde el 31 no había habido otra encíclica. Esta encíclica de Juan XXIII empieza ya con un nuevo tono y después tiene también mucha influencia en el Concilio Vaticano II y en posteriores documentos papales. Supuso en aquel momento pues un aire fresco, ¿no? Una bocanada así de aire fresco y estimulante. Por lo menos así lo vivieron muchos cristianos y movimientos apostólicos. Por tanto, pienso que ya es un motivo para dar gracias a Dios. Y el segundo motivo sería para dar gracias a Dios porque Juan XXIII empieza con ese nuevo talante, esa nueva sensibilidad hacia las realidades temporales, pues con un nuevo estilo de percepción de los problemas sociales, que después ha seguido teniendo su influencia. Pues por esta capacidad de cercanía y diálogo con el mundo pues, de la encíclica, pues damos gracias a Dios. Bien. Yo la comunicación, como es una comunicación más que en sí reflexiva, intenta descubrir cómo nos ha servido a muchos cristianos y a muchos movimientos apostólicos y a mucha tarea apostólica nos ha servido. Eso es lo que interesa. Bien, entonces, primero, por la preocupación por las desigualdades. Juan XXIII, en esta encíclica, ya abre el abanico, la mirada hacia todo el mundo. Él quiere descubrir, iluminar los nuevos y más importantes problemas del momento y no mira un mundo, no se hace un mundo ideal, sino que busca el momento actual. Y uno de ellos es el tema relacionado con las desigualdades socioeconómicas. Situaciones que el Papa llama llamativas. Son situaciones llamativas. Bien. Esto lo desarrolla muy bien Ildefonso Camacho, pues esta nueva sensibilidad también viene
porque ya el Papa empieza a emplear el método inductivo, y ese método inductivo que después ha ido ya introduciendo en la doctrina social de la Iglesia. Se toma la realidad como el punto de partida. No es que las anteriores encíclicas no tuvieran en cuenta los problemas reales, pero está claro que metodológicamente hablando, las anteriores encíclicas no lo tomaban como punto de partida de la reflexión. Bien, el Papa empieza ya con este nuevo camino. Esta cercanía y atención a los problemas reales es la base para desarrollar una reflexión doctrinal y pastoral más acertada. Entonces, desigualdades. Como dice el Papa, él dice, una profunda amargura embarga nuestro espíritu ante el espectáculo inmensamente doloroso de innumerables trabajadores de muchas naciones y de continentes enteros a los que se remunera con salarios tan bajos. Entonces, él descubre primero unas desigualdades dentro de los países respecto a los trabajadores, en cuanto a los salarios, a las desigualdades de salario. Y él dice, un espectáculo inmensamente doloroso. También se añade dentro de las naciones desarrolladas, pues eso, ese contraste tan fuerte entre retribuciones muy altas, incluso altísimas, y después muchísimos salarios bajos. Se constata también, esto está en los números 68, 69, 70, se muestra también la diferencia entre la extrema pobreza de la mayoría y la abundancia y el lujo de otros, y eso es un contraste abierto e insolente, dice. Bueno, pues estamos con estas desigualdades. Estas desigualdades actualmente no han cambiado, más o menos siguen igual. Tened en cuenta que el mundo, desde los años 61 ahora, han cambiado muchísimo. El mundo ha cambiado muchísimo. Pero sobre todo a partir de la crisis del 73, la crisis famosa del petróleo, hemos estado envueltos en continuas crisis, con momentos altos de crecimiento, pero continuas crisis. ¿Cuántas crisis ha habido? Un montón. Por eso, desde el año 73 o 80 hasta ahora, ¿cuántas reformas laborales ha habido? Me parece que unas 9 reformas laborales. Todas siempre con la misma idea. Con esta reforma laboral vamos a solucionar el problema económico. Bien, pero seguimos con ello y seguiremos, supongo yo. El Papa dedica también varios números, bastantes números, al tema de la agricultura, como sector deprimido. Y ahí sí baja la realidad dando soluciones concretas, ¿no? Líneas de soluciones concretas. Toca mucho el tema este de la agricultura. Entonces, hoy quizás sigue siendo, el mundo rural sigue siendo un mundo también en muchas cosas deprimido, aunque quizás también el aspecto más de agricultura pues ha cambiado mucho. Y el Papa también introduce en la doctrina social de la Iglesia la visión mundial, el desigual desarrollo económico entre las naciones ricas, entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Ahí dedica también, a partir del número 157, pues muchos números. Y también da muchas ideas de cooperación. Esta visión ya más mundial y viendo las desigualdades, eso ha tenido también mucha influencia. Bien, entonces, esto que desarrolla el Papa, ¿qué interpelaciones se han dado para los cristianos y movimientos o cómo lo han vivido y cómo ha habido un influjo vivificador de la encíclica? Bien, primero sería la atención a las situaciones de desigualdades. Eso ayudó a muchos cristianos. Eso empiezan a tenerlo muy en cuenta los movimientos. Porque el tema de las desigualdades era un tema que afectaba a todas las naciones, tal como lo planteaba el Papa. Y entonces, lógicamente, esto empieza a tenerse muy en cuenta. Y durante estos años,
sin olvidar que el crecimiento económico siempre ha producido avances y efectos beneficiosos, que no podemos negar. Sin embargo, sigue siendo lamentablemente llamativo lamentablemente llamativa esta situación de desigualdades, porque han ido aumentando. Han ido aumentando. Una larga etapa de crecimiento económico no ha ido logrando que los beneficios llegaran de igual manera a todas las personas y a todos los pueblos, sino que además en sí las diferencias han ido aumentando. Bueno, pues eso, ¿en qué interpeló? ¿A qué ayudó a los cristianos y a los movimientos apostólicos? A crear una más fina percepción de las desigualdades, como una tarea muy a tener en cuenta en el compromiso apostólico, las desigualdades. Porque las desigualdades aparecen no como algo natural, algo que tiene que ser así, algo que viene dado porque sí, sino las desigualdades son creadas, no es un hecho natural. Entonces, una fina percepción de estas desigualdades, sabiendo eso, que las desigualdades han ido aumentando, sabiendo también que no es que queramos ir a una uniformidad de situaciones, la uniformidad no es meta, es casi imposible. Sería un poco, la meta sería el lograr el bien común, como lo percibe, como presenta el Papa por vez primera, ¿no? El bien común como ese conjunto de condiciones sociales que ayude a todos a tener y a facilite a todos el desarrollo de su persona y de las familias. Eso sería bien, lograr eso. Poner condiciones sociales para que todos puedan avanzar. Ese sería el camino de la igualdad. Bien, ha ayudado a que muchos movimientos apostólicos hayan construido observatorios de la realidad. Hoy en todos los movimientos apostólicos así obreros se tiene muy en cuenta conocer la realidad, las desigualdades. Y hay observatorios de esas desigualdades. También ese observatorio ha ayudado a descubrir cada vez más las desigualdades que se dan entre los países ricos y los países subdesarrollados. Indudablemente eso fue ayudando en la Mater Magistra, por ejemplo, a las ONGs para el desarrollo del tercer mundo. Los movimientos apostólicos empiezan a tener también sensibilidad hacia el tercer mundo y se crean también campos de solidaridad con los del tercer mundo. La OAC, por ejemplo, empezó a funcionar el Fondo de Solidaridad con los trabajadores del tercer mundo, que sigue haciéndolo. Todo esto fue gracias a toda esta llamada de Juan XXIII. Y también, por lo menos a mí me parece, que los militantes de los movimientos y muchos cristianos han sabido acoger y comprender mejor a los inmigrantes gracias a esta llamada a tener presentes las desigualdades. Uno que comprende bien las desigualdades entre los países ricos y pobres, entonces sabe comprender por qué vienen los inmigrantes a nosotros, qué necesidades tienen, saben valorar ese intento de querer lograr un futuro para ellos y para sus familias, y saben con qué actitudes vienen de búsqueda de una nueva vida. Eso ha ayudado también a que los movimientos tengan pues unas actitudes de acogida y de ayuda, de cooperación, de atención con los inmigrantes y con sus asociaciones. Por tanto, yo creo que sí ha ayudado mucho a los movimientos obreros a tener esa relación con los inmigrantes. Y sobre todo yo pienso que lo que nos empezó a ayudar esta encíclica y después todos los demás documentos siguientes, lógicamente, es a descubrir la atención a las personas. Porque en las desigualdades socioeconómicas
hay personas que sufren. Tras las estadísticas, que a veces son números fríos, se esconden pues vidas de personas llenas de dolor y de falta muchas veces de futuro. Entonces, el saber estar ante todo con las personas, con los inmigrantes trabajadores, con los que están en el paro, con los que están sufriendo tantas situaciones laborales a veces lamentables. Estar con las personas. Eso es una idea de que toda esta doctrina social de la Iglesia nos ha ido ayudando a descubrir y a poner ahí empeño. Bien, otro punto que nos ha ayudado la encíclica es a mantener un optimismo más centrado. Los estudiosos así de doctrina social de la Iglesia, ¿no?, como Ildefonso Camacho, en su libro ese de la aproximación histórica a la doctrina social, pues presenta como Juan 23 y el concilio se realizan en un ambiente de optimismo. Es decir, se creía que la humanidad en aquel momento había llegado a un punto que ya todos los problemas iban a ser fácilmente solucionados. Era ese ambiente que a los que ya peinamos canas, pues lo vivimos, ¿no? Lo vivimos este ambiente. Pero en años posteriores, pues se fue imponiendo la constatación, no solo de que no se solucionaban los problemas, sino que aumentaban las desigualdades. Y esto ha ayudado a que entremos en una visión más realista, más pesimista, y eso ya empieza a verse en los documentos sociales de Pablo VI y de Juan Pablo II. Bien. La encíclica sí que nos ayudó a poner más nuestra confianza en Dios, en la voluntad salvadora de Dios, en el plan salvador de Dios. Ahí es donde hay que poner la confianza. Sabiendo que después, en el compromiso apostólico, hay que ser pacientes y constantes, de cara a todas estas desigualdades. Desigualdades que, sobre todo, habría que resaltar que giran en torno al tema de los salarios, las desigualdades en los salarios, a las desigualdades en las condiciones de trabajo y las desigualdades en los derechos sociales, en los derechos laborales, fijándonos más en esa línea. Bien, pues entonces la encíclica, aunque sí que se respira ese ambiente de mucho optimismo, después, pero como pone mucho la confianza en Dios y en su plan salvador, nos ha hecho que tengamos un optimismo más centrado, pero al mismo tiempo más constante, permanencia en el compromiso. Bien, y otro punto sería el estilo de acercarse a la realidad. Ya he dicho antes que esa atención y cercanía a la realidad y a las desigualdades es ya para muchos cristianos comprometidos y para los movimientos apostólicos como una hoja de ruta para el compromiso. Hay que tener en cuenta eso siempre. Bien, este Juan 23 sí que en la encíclica Mater Magistra llama a actuar cristianamente a los hombres y mujeres de esta tierra, a los cristianos en el campo económico y social, guiados por la doctrina social de la Iglesia. Eso tenéis los últimos números de la Mater Magistra. Y daros cuenta que las encíclicas también recogen muchas cosas vividas ya en el pueblo cristiano, y de alguna manera pues confirman ese camino. También se dio aquí. El Papa, en el número 236, pues avala el método de ver, juzgar y actuar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la realidad y de las desigualdades es un punto de partida básico, el ver. Indudablemente, el juicio desde la palabra de Dios y desde la doctrina social de la Iglesia es lo definitivo para un buen hacer apostólico, ver, juzgar, y después el actuar. Si se hace un juicio profundo sobre una realidad bien conocida, se podrá también acertar en el camino del compromiso apostólico. Eso es lo que quiso enseñarnos
Juan XXIII, algo que ya los movimientos lo vivíamos, y es algo que entonces, apoyados por esta encíclica, se intentó vivir con mucha más intensidad, para estar en medio de las realidades y problemas y desigualdades del mundo laboral. Esto sí. Uy, 5 minutos o 10, ¿no? Bien. Bueno, paso al tema de la preocupación por la participación de los trabajadores. Es por primera vez en un documento como una encíclica, se dedican muchos números al tema de la participación de los trabajadores en el mundo económico laboral. Es verdad que Juan XXIII recoge también ya ideas anunciadas en discursos por Pío XII, eso es verdad, pero en una encíclica que tiene una categoría especial en la Iglesia, pues se dedican muchos números al tema de la participación. Está claro que el tema de la participación se puede entender si partimos de la concepción de la dignidad de la persona, que es un ser inteligente, libre, responsable, creado por Dios a su imagen. Teniendo en cuenta eso, pues entonces la participación se puede entender y se puede favorecer. Y también la doctrina social de la Iglesia, Juan XXIII lo recoge, empieza a entender la empresa como una auténtica comunidad humana, que después ya Juan Pablo II ya empezará a hablar que la empresa no es ante todo una comunidad de capitales, sino sobre todo es una comunidad de personas. Claro, si lo de comunidad se puede entender, bueno, comunidad es que aquí hay un montón de gente que está trabajando, bueno, pues eso es comunidad, como es muchas veces lo que llamamos comunidad en nuestras parroquias, ¿no? Te vienen muchos a misa, pum, 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 están allí puestos, pues eso es comunidad. Un concepto pues pequeñito, mediocre de comunidad. En cambio, un concepto más vivo de comunidad es donde las personas que forman esa comunidad son corresponsables y son participativas. Este sería el concepto auténtico. Entonces, es un nuevo chip, hay que ponerse en la cabeza. Las empresas no son ante todo sociedades de capitales, sino de personas corresponsables y participativas. Por tanto, cuanto más aumente la corresponsabilidad, más aumente la participación, eso será más auténticamente una empresa humana. El tema sería, ¿qué significa entonces aquí participación? ¿En qué se concreta? ¿Con qué modalidades? ¿Para qué objetivos? ¿Con qué tipo de poder? Lógicamente, la doctrina social de la Iglesia lo que marca es unas grandes líneas, unas grandes orientaciones, no cae tanto en fórmulas técnicas concretas para eso, no es su misión. Son grandes orientaciones y las respuestas concretas las tenemos que dar en la realidad. Las asociaciones civiles, las instituciones civiles son las que tienen que dar respuestas concretas, son las que tienen que dar. Y los cristianos metidos en medio de las realidades temporales son los que tienen que buscar las fórmulas concretas. ¿Quién debe promover? Pues todos. Pero la doctrina social nos marca como unas grandes líneas, orientaciones, que a veces son muy anchas, y cuando son muy anchas puedes ir o por un lado o puedes ir más por inclinarte por el otro lado, pero bueno, por eso muchas veces pues tienen que darse muchas respuestas, variadas respuestas, y a veces respuestas diferentes entre sí. Después, dentro de la comunidad cristiana, pues también tendría que haber un diálogo desde las distintas posturas de los cristianos que quieren llevar a cabo esas grandes orientaciones. Sí que podemos ver algunos puntos, algunos aspectos que presenta la Mater Magistra. Por ejemplo, sí que habla de que hay que darles a los trabajadores una participación activa en los asuntos de la empresa donde trabajan, tanto en las privadas como en las públicas. Aunque el Papa dice no es posible fijar normas ciertas y definidas sobre las características de esa participación.
Eso lo tenéis a partir del 90, 91 en la materia magistra. Pero sí que dice, hay que dar participación activa en los asuntos de la empresa. También el Papa, en el número 92, habla de unas actitudes, habla de que hay que funcionar con el sello del respeto mutuo, de la estima de todos, de la comprensión y del interés de todos en la obra común. Lógicamente, todo esto supone que tiene que haber para los trabajadores una buena información de la marcha de la empresa, tiene que haber una transparencia de la situación y de los objetivos de la empresa, lógicamente. Y entonces funcionar como es entre seres humanos, en una comunidad humana donde todos son corresponsables y todos son participativos. En ese mismo número 92 el Papa habla que los obreros puedan hacer oír su voz y aporten su colaboración para el eficiente funcionamiento y desarrollo de la empresa. Sí que acepta, lógicamente, que tiene que haber una necesaria unidad en una dirección eficiente. O sea, nadie niega que tiene que haber una dirección y que tiene que dirigir la empresa. Sin embargo, no se puede reducir a sus colaboradores diarios a la condición de meros ejecutores silenciosos y enteramente pasivos. Eso no. Bien. Bueno. ¿Qué otras orientaciones después ha habido en otros documentos? Bueno. Por ejemplo, ya tanto el Concilio Vaticano II como Juan Pablo II hablan ya de la participación activa en la gestión de la empresa, en la gestión. Dice, aunque según formas que habrá que determinar con acierto, y esto, las formas tendrá que buscarlas la sociedad civil, ¿no? Los cristianos. Juan Pablo II también añade en la Laborem Exercens, son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación en la gestión y o en los beneficios y otras fórmulas que se busquen. Y también en el año 2000, sobre todo el documento que sacó el Comité para el Jubileo de los Trabajadores en Roma, el Primo Maggio, empieza a hablar ya de la democracia económica. La democracia económica es la democracia participativa plenamente en esta línea que hemos estado diciendo. Entonces, ese documento de la Santa Sede, democracia política, democracia social y democracia económica, están íntimamente conectadas y por ello han de alcanzarse contemporáneamente. Dice, será al mismo tiempo, ¿no? La traducción puede ser. Por eso la democracia participativa, que comprende la esfera política y económica y social, representa hoy el nuevo nombre del desarrollo. Para avanzar la humanidad, democracia, también económica. Bien. ¿Cuál sería la situación actual? Y acabo con esto. Bueno, estas grandes... Hay unas claras orientaciones de la participación activa de los trabajadores en la empresa y en todos los niveles también donde se deciden las cosas económicas. También hay otro punto que lo dice. ¿Cómo se llevan a la práctica? Eso ya es harina de otro costal. Da impresión que los papas tienen en cuenta ciertas realizaciones de participación en la gestión, por ejemplo, en Alemania, con la llamada cogestión. En Alemania, con la influencia de muchos años de los cristianos sociales, se fue caminando hacia una cogestión, que es que en las empresas, en las grandes empresas, hay un organismo donde están representados los representantes del capital y representantes de los trabajadores para tratar muchos temas de la marcha de la empresa, muchos. Normalmente siempre los representantes del capital eran mayoritarios, con una variedad, pero bueno, mayoritarios. Lógicamente, ahí había una buena información de los problemas y de la situación de la empresa, de los planes de la empresa,
y entonces allí participaban todos y todos podían aportar. Parece ser que, dada actualmente la debilidad, pues todo del mundo obrero, del mundo de los trabajadores, y dada también la hegemonía de las ideas más radicales neoliberales, también ya esto en Alemania se ha ido difuminando. En concreto, en nuestro país, este tema de la participación o democracia económica en las empresas prácticamente no ha entrado en juego, muy poco, casi nada en lo teórico y en las realizaciones prácticas. Pues que esto, de alguna manera, esta llamada todavía de Juan 23 nos anime nosotros a retomar todo este tema de la participación de los trabajadores en la empresa de cara a crear un nuevo tipo de empresa más humanas, según también el plan de salvación de Dios. Muy bien. Bien, no tiene tampoco desperdicio este tema desde el punto de vista del contexto económico, la participación en un mundo global, ¿verdad?, del trabajo, y ese concepto de democracia económica, que es algo por desarrollar y que es tremendamente interesante, ¿no? Así como en el campo político está, bueno, tiene mucho desarrollo, en el campo económico no tanto, y de los derechos sociales y económicos. Tenemos 5 minutos, por tanto vamos a ceñirnos a ello y que las preguntas sean breves o las reflexiones breves para que podáis participar varios. Voy a intentar ser lo más breve posible. Soy Miguel Ángel de Cáceres. Creo que una de las propuestas, por lo menos que a mí hoy me resuena más en los oídos como tarea a la nueva evangelización de lo social, es este concepto de cómo convencer a esta sociedad individualista, tanto de empresarios como de trabajadores, donde cada uno tira para sí, olvidándose del otro, cómo crear que realmente nuestras empresas sean empresas comunidades humanas. Creo que ahí tenemos uno de los retos sumamente importantes, porque todos somos colaboradores de esta crisis, todos de esta crisis no solamente económica, sino de valores, y donde hemos perdido ese sentido de lo comunitario, y cómo cada uno tira el agua para su molino. Yo creo que uno de los retos es cómo empezar a hablar en la doctrina, desde la doctrina social, que ahí tenemos los principios, cómo ir dando pasos para concienciar a esta sociedad individualista de la necesidad de que trabajadores, empresarios, nos pongamos a hacer lugares de trabajo realmente que sean comunidades humanas. No, es un tema además que cuesta. Yo lo oigo a muchos militantes cuando están también en los compromisos sindicales, etcétera, que cuando aportan ideas de estas allí a los compañeros en los sindicatos, también a los compañeros les cuesta aceptar esto. Es decir, que hace falta sí una labor de concienciar y de hacerles descubrir la importancia de crear un nuevo estilo, una nueva forma de cooperación, de corresponsabilidad, de participación a todos. Ildefonso Camacho. Una pregunta muy concreta. ¿Hasta qué punto interesa, a través de tu experiencia de la OAC y a través de la OAC del mundo obrero, buscar formas efectivas de participación en la empresa? ¿O más bien se queda en un discurso más bien teórico, bueno, en la línea de los principios? Porque no es lo mismo decir que hay que participar que buscar fórmulas concretas. ¿Hasta qué punto eso forma parte de una estrategia efectiva en el mundo obrero y concretamente en la OAC? No, ya he dicho que este no es que sea un tema que todavía esté con mucha fuerza, porque si a nivel social no se vive, sí que se ve la necesidad de concienciar, de sacar este tema a compañeros y compañeras y poner también a discusión con otros todo este tema de la democracia económica. Se hace un esfuerzo, pero estamos con muy poquita cosa y también nosotros llegamos donde llegamos, No te creas que llegamos a tantos sitios, pero hay un intento. Y sí que hay un intento, es que todos los militantes que por lo que sea son elegidos en los comités, secciones, comités de empresas, secciones sindicales, etcétera,
esta idea de la participación la tengan muy en cuenta, de que tienen que promover y animar siempre la participación de todos los trabajadores en todos los temas que salgan de la empresa. Hacer un esfuerzo en esa línea de que estén enterados de los problemas, de que hagan oír su voz, de que participen todos y se les escuche, y todo eso. Entonces, a través de esa acción en comités de empresa o en secciones sindicales, intenta lograr. Pero lo que se encuentra también es que cuando hay reuniones para estas cosas, también acuden poca gente, como pasa con todo lo de la participación, ¿no? Pero bueno, pero sí que hay un esfuerzo por intentar hacer participar a los trabajadores en las cosas que les afectan. Hay un intento. Ignacio. ¿Alguna pregunta más? Por si no, para dejar ya. Según has comentado, han pasado 9 crisis, 9 reformas laborales. En torno, no sé si son 8, 9 o 10, bueno, contando esta última de estos días. Vamos a fijar el año. En 40 años yo no he conocido una crisis como esta. Sí. ¿Cómo ves entonces, bajo tu punto de vista, el panorama este de la cogestión actual, cuando en estos 40 últimos años y con tantísimas crisis se ha avanzado tan poco, ahora con esta, ¿cómo lo ves? Yo pienso que ahora lo poco que había ha desaparecido ya de cogestión. Creo que hasta en Alemania, ¿eh? Pero por una sencilla razón, o por lo menos, es que la debilidad también ya de los sindicatos es mucho mayor. Y la fuerza de las ideas neoliberales es mucho mayor, son hegemónicas. Entonces, no hay... Hoy prácticamente esta línea de participación hay que retomarla y empezar a darle fuerte. Que al final hasta le vendría muy bien a las empresas. Tendrían que indudablemente... La comunidad de capitales tendría que ceder muchas cosas, pero indudablemente habría una respuesta y una colaboración y una corresponsabilidad mucho mayor en llevar adelante todo, siempre buscando el bien común de todos. Y como derecho de réplica, que se llama. Como final, no, simplemente ahora ya el mundo de los funcionarios. Es un mundo que aquí en España va a tener que sufrir un recorte importantísimo. En Extremadura hay 103.000 funcionarios, 3 veces más que en Cataluña, con 6 veces menos de población, por ejemplo. No sé qué es lo que va a pasar ahí. Evidentemente este sistema de representación de trabajadores y empresas, que en este caso es la administración, ¿cómo lo ves? Indudablemente que si hay un exceso de trabajadores tendrán que buscar la manera de regularlo. Yo personalmente no lo sé si hay exceso o no hay exceso, pero tendrán que regularlo. Pero si tienen que regularlo será siempre buscando el bien mejor de todos. Buscando el bien de los que tengan que dejar el trabajo. La sociedad y eso tendrá que buscar que no queden abandonados. Eso es el principio mínimo de una comunidad humana. Cuando en una comunidad humana se deja abandonados a unos, eso ya no es comunidad humana. Auténticamente comunidad. Entonces, si hace, que es lo que ahora está pasando con tantos miles y miles de parados, se les está dejando a un lado. Yo, por lo menos, al ir mirando lo estoy viendo, ¿no? No hay una sociedad humana auténtica. Por eso, siempre si hay que hacer recortes, porque hay que hacerlos y no es inevitable, que se busquen las fórmulas, que yo no sé cuáles son, que se busquen las fórmulas para que esos trabajadores sean lo mejor atendidos, que queden en una situación aceptable y después para que puedan salir de esa nueva situación que se pueden quedar en paro. ¿Cuáles? Entre todos hay que buscarlo y las instituciones responsables tienen que buscarlo.
Muy bien.